Bona nit. Bona nit, com estàs? Estàs ben o no estàs ben? Vale. A ver, yo venía una miqueta con una sensación una miqueta extraña, porque este maitino está charrán con un amigo mío de Madrid. Ya la risa Isha no la he entendido. Pero, claro, pues es que ahora ya han comenzado el verano. Y lo de las fiestas de los yugás, las fiestas de los pueblos, no la acaban de entender. Hay que explicarles las cosas porque se les fa raro. Sobre todo, he venido a explicarle las cosas a la Chen, pues que me sé yo, de las grandes ciudades, tipo Madrid, Barcelona, cabeceras comarcals, cabeceras provinciales, gran ciudad como Zaragoza, Valencia, Teruel y Soria no. Teruel y Soria pueden estar tranquilos porque tienen unas fiestas muy buenas, va, eso sí que es verdad. Y las fiestas del Ángel, de verdad, eso es espectacular en Teruel. Y yo, la vaquilla, como veía un documental del National Geographic, una manada de bisontes baixant el río Bebé. No sé, es que en Teruel se podria dir que en Teruel no beben, que en Teruel abrevan, que per Teruel se podria dir que pasa el Turia, para los del fondo el Turia es un río que pasa per Teruel y dimpués pasa per Valencia. Si el Turia fuese de cerveza, pasaría por Teruel, pero per Valencia ya no. Así nos están las cosas, de verdad. La cosa está prou complicada. Y la cosa también, no sé, ninos, no hay que explicarlas, no hay que explicar las cosas, porque no se entiende. Este tío me venía y dice, yo no entiendo. Digo, macho, es muy fácil. Dice, ¿qué se te fa de raro de las fiestas de los yugas? Digo, mira, en las fiestas de los yugas te puedes trobar un remolque carroza, un remolque que ampullaba el escenario, as tuyos amigos beben en un remolque. La cuestión son los remolques. Es así de fácil. Y también los tractors, porque tengo titular. Sorprendida una nina de 10 años conducint un tractor en Teruel. La única sorprendida de la policía. Toda la chen del yugal lo sabeba perfectamente. Y eso es raro. Pero claro, ¿quién detiene a una cría de 10 años? ¿Quién le multa a una cría de 10 años? ¿La patrulla canina? En plan, la cría esti, soltadme, perros del Estado. Chiste de nicho, es chiste de nicho. Y la verdad que, claro, pues le van a hacer un control de alcoholemia y la nina va a dar positivo. Efectivamente, positivo en petacetas. Claro, menos pensé que siga positivo de otra cosa. Lo que no tenéis tampoco conocimiento son las fiestas típicas de los yugás. Cipote gato, carnaval de Bielsa, cabezudos. En resumen, pégale a los críos. Llámalo fiesta, llámalo excusa. Y eso ya depende de cada uno. Pero claro, diréis, pero charla de los pueblos. Digo, venga, pues vamos a charlar de los yugás. Venga, va, pues los yugás. ¿Qué son los yugás? Las fiestas en los yugás. Pues tienes ronda de bodegas per aquí, manguerazo per allá, charanga per allá, y poncho con malacatón, y poncho con malacatón, y poncho con malacatón, y pozal de poncho con malacatón. Que claro, dimpués, pues uno llega a casa, le veie su mare, hola mamá, le dice, hostia, ¿cómo vas? Y dices, mamá, me he hinchado las 5 piezas de fruta al día y tengo para repartir. O sea, no me mares. Mi mare me fa asinas, en plan de tranqui, Jorge, ya sé que comedia, que no es verdad. Claro, mamá. Pero bueno, al final también las fiestas religiosas, las fiestas de los yugás, han cambiado mucho la forma de velleto. Y yo creo que las fiestas de los pueblos, de los yugás, han fet més per la religión que todas las clases de ciudadanía. Y me explico. Arribas a la peña y te bautizan en cerveza, todo lamparons. Llegas en ta casa y tu mare pues te da la hostia y ya fas la comunión. Y dimpués te miras al espiello y fas la confirmación. Jorge, estás reventado. Y eso sí, al día siguiente ya pues te pegan patadas en el futbito y no resucitas en 3 días, resucitas en 1. Y eso sí te vas a dormir. Ninos, todo el tiempo que di, yo era ateo, pero ahora creo. Y claro, es difícil de explicar a los de Madrid, pero yo lo único que digo es, si la chen de Teruel necesita azadulla para bebetos el río Turia, avisadnos que aquí no hay chen que tiene sed y que está pasando calor, así nos quieren en talla. Pero claro, antes de marchar, dicen, Jorge, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces voy a explicar lo que son para yo las fiestas de los yugas. Una capa de móvil, 2 capas y 3 capas. Bienvenidos a Escampa la Boira.